Tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a comenzar con la clase práctica 8, ¿sí? Que es de Divide and Conquer. Ustedes estuvieron trabajando en las anteriores clases con Emanuel y Esteban, en particular en la última con la introducción a Divide and Conquer y anteriormente con Sorting, donde vieron el algoritmo de Merge Sort. ¿Ok? Bien, vamos a primero hacer una introducción con algún repaso de las cosas que estuvieron viendo en las teóricas. Después vamos a ver en lo concreto, en la práctica, cómo se resuelve el manejo del cálculo del costo para cuando hay recurrencias. Y después vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, habíamos visto que Divide and Conquer era una estrategia algorítmica. ¿Sí? No es un algoritmo, es una forma de resolver cosas que tiene tres partes básicamente. Por un lado, se divide el problema en partes más pequeñas. ¿Sí? Esos son, se les llama subproblemas. Podría uno definirlo generalmente como que uno tiene K subproblemas. Después, esos K subproblemas se resuelven. ¿Sí? Si son casos muy simples, se resuelven directamente, ¿sí? Lo que serían los casos base. O si no, se resuelven de manera recursiva. Esa es una característica particular de Divide and Conquer. Luego, una vez que uno obtuvo las soluciones para esas partes, se tienen que combinar para obtener el resultado al problema completo original. Eh, Varias de las cosas que vamos a ver en la clase hoy y en la clase que viene tienen solución con Divide and Conquer, pero también se pueden resolver con otras técnicas. No es solamente Divide and Conquer la técnica que lo resuelve. En muchos casos lo que permite es resolverlo a un buen costo y de manera más o menos simple. Entonces ese es un buen trade-off que da Divide and Conquer. ¿Sí? Esto no quiere decir que los ejercicios que veamos no tengan una solución de buena calidad y que no use Divide and Conquer. Entonces esto lo vieron la clase pasada, la clase teórica anterior. El esquema general de Divide and Conquer es el Divide and Conquer para una instancia de un problema X va a ser, primero se chequea si ese X es chico, ¿sí? O simple, no necesariamente es algo de tamaño 1, puede ser de tamaño 2, tamaño 3, depende de lo que sea que uno esté resolviendo. Entonces se devuelve la solución ad hoc de X, o sea, la solución directa de ese X. Si no, se parte en pedacitos, en subinstancias X1 a XK, y luego se va resolviendo cada una de esas instancias con el mismo algoritmo de Divide and Conquer. ¿Sí? Se hacen las llamadas recursivas. Y se hacen cada llamadas recursivas. Ese sería el esquema general. Y una vez que termina, combino todas las soluciones para que dé el resultado que estaba buscando. Bien, uno de los algoritmos que ustedes vieron es el de Merge Sort, que vieron que se utilizaba para, como el nombre lo dice, para ordenar, y que tiene una operación, el Merge Sort, que es el de Merge propiamente dicho, que tiene un costo de ODN, ¿sí? Que es básicamente fusionar las dos partes que uno hizo ordenar. Entonces, ¿cómo se mapea el esquema anterior a Merge Sort? El esquema general de Divide and Conquer, bueno, el divide es básicamente partir en dos pedazos el arreglo que uno quiere ordenar, dos mitades, si la idea es que sean justo mitades. Después, la parte de conquistar es, si los elementos de un arreglo ya están ordenados, digo, básicamente en este caso que me queda un elemento, ¿sí? Listo, ya tengo el resultado. Y si no, hago recursión para obtener la versión ordenada de ese subarreglo. Y luego ejecutamos esta función ordenar, que da estos dos subarreglos, estos dos arreglos que ya ordené, se encarga de llevarlos a un arreglo único que contiene los elementos de los dos arreglos. El merge sort vimos que el algoritmo esto lo vieron anteriormente. Si el tamaño del arreglo es menor o igual a 1, o sea, básicamente o está vacío o es 1, devuelvo directamente eso. ¿Por qué? Porque lo considero ordenado. Y ahí termina el programa. Si no, bueno, va a hacer las dos llamadas recursivas. Por un lado va a llamar a merge sort con los elementos del arreglo de 0 a n sobre 2. Fíjese que no incluye el n sobre 2. Y después va a hacer también la llamada a el arreglo de n sobre 2 a n. ¿Sí? Empezamos a contar del 0, así que no hace falta incluir el límite superior.
Y luego, una vez que ejecuté estas dos cosas, se llama la función de merge que obtiene el arreglo final, ¿sí? Que es el arreglo completo ordenado. ¿Cuáles son los costos de esto? Bueno, fíjese que todo esto, el costo de esto es TDN, de todo nuestro algoritmo de merge sort. Cuando le paso una instancia del tamaño, de la mitad del tamaño, acá vemos que marcamos que esto cuesta TDN sobre 2, ¿sí? Porque estoy haciendo una llamada recursiva. El otro caso es igual, ¿sí? Recuerden que habíamos visto que vamos a suponer que hay una cantidad par de elementos, pero no cambia nada que de un lado quede n sobre 2 menos 1. O sea, esto no afecta el análisis asintótico del algoritmo. Y luego tenemos el merge, que es tita de n, ¿sí? Porque eso básicamente tengo que recorrer los dos subarreglos en los cuales termino recorriendo n elementos, que es el tamaño completo del arreglo. Bueno, está claro que cuál es la complejidad. La primera parte es O de 1. Sí, acá estamos hablando siempre de peor caso, así que no vamos a estar en el primero de los casos. Va a ser 2t de n sobre 2 más tita de n. Todavía no sabemos cuál de las dos es más costoso, así que lo dejamos expresado de esa manera. Bien, otra de las cosas que habían visto anteriormente era la búsqueda binaria, ya la habían visto en algoritmos 1. Bueno, ¿cómo se mapea el esquema que habíamos visto antes? Teníamos entonces que en la parte de divide era tomar, recuerden que el arreglo que recibe la búsqueda binaria está ordenado, entonces lo tomamos por la mitad y a partir de ese valor de la mitad nos quedamos con una u otra. Esa es la parte de divide. De conquistar es básicamente una vez que me dieron un arreglo, tengo que ver si es un solo elemento, si contiene el que estoy buscando. Básicamente estoy resolviendo este caso base. Y si no, hago recursión con esa mitad que yo sé que contiene o podría contener el elemento que estoy buscando. Y acá no hace falta combinación porque simplemente una vez que me voy quedando siempre con una sola de las dos partes en que divido mi problema. Bien, este sería un algoritmo de búsqueda binaria, una implementación posible, ¿sí? Es lo que habíamos hablado antes. Vamos a buscar en el rango, esperen que corro esto. Vamos a buscar en el rango desde L a R abierto, si no vamos a incluir el R. Entonces si tengo un solo elemento, lo que tengo que hacer es chequear si ese elemento es el que estoy buscando. Si ese es el elemento que estoy buscando, devuelvo la posición. Si no es el elemento que estoy buscando, devuelvo menos 1. Esto es un arreglo en caso particular de esta búsqueda binaria, yo podría dar un error o podría hacer alguna otra cosa cuando lo implemente. Pero en el algoritmo como que acá implementado, como devuelvo la posición, devuelvo un menos 1 para indicar que no lo encontré. Bueno, si no estoy en ese caso base, lo que voy a hacer va a ser obtener m, que m va a ser es el valor medio de las posiciones, ¿sí? La mitad de la regla. Acá podemos suponer que la división es una división entera, ¿sí? No hace falta aclararlo, pero sí, acá no tiene sentido manejar decimales para los elementos de un arreglo. Entonces, si ese elemento que yo estoy buscando es menor o igual a el elemento de la mitad, ¿sí? El elemento que está en la posición m del arreglo A, lo que voy a hacer va a ser buscar en la parte inferior de ese arreglo, ¿sí? Desde L hasta M. Si no, que quiere decir que está de la otra mitad, entonces voy a buscar en la otra parte del arreglo. ¿Sí? Es básicamente el algoritmo. Y con respecto a los costos, bueno, la primera parte es O de 1, pues siempre no importa la cantidad de elementos que tenga, siempre va a costar algo constante. Sí, esto también es O de 1, ¿sí? Tiene una cantidad de operaciones, pero no es algo que varíe con el tamaño de la entrada. Y acá tengo las dos llamadas recursivas. Bien, fíjese que son alternativas, no ejecuto las dos. O ejecuto una o la otra. Y de vuelta es TDN sobre 2 porque me estoy quedando con la mitad del arreglo original. Recuerden que TDN era el costo de todo el algoritmo. Entonces tenemos que esto es TDN sobre 2, porque tengo uno solo de los dos, más tita de 1, porque es esta parte que está acá que se puede ejecutar al comienzo.
¿sí? Igualmente acá tengo este chequeo, lo hago siempre, del if. Entonces siempre ese costo de acá, toda esta parte de acá la voy a tener siempre. Bien, vamos a hablar un poco de cómo, dado un problema de este tipo, yo puedo hacer el cálculo de cuál es el costo. ¿Sí? Hasta ahora estuvimos viendo algoritmos en los cuales uno iteraba, pero no habíamos visto casos en los cuales hay recursión. Bien, habíamos visto antes que el merge sort, este es el costo del merge sort, ¿sí? 2TDN porque era el cálculo de la ejecución en las dos mitades, más θdn que era el costo del merge, del combinar o de la fusión. Después teníamos la búsqueda binaria que era el costo de la ejecución en una de las dos mitades con la que me quedaba, más θd1 que era el costo de hacer la separación y la combinación. No hay combinación. Bueno, habíamos visto, esto lo vieron en la teórica, acá lo pongo un poco más general. Las recurrencias en Divide and Conquer tienen esta pinta. ¿Sí? Θ de 1, ¿sí? N es menor o igual a K. Ahora vamos a ver qué es ese K. Y después el A de T de N sobre C más F de N si N es mayor a K. Ahora vamos a ver qué es cada una de estas partes. Bueno, acá este K que aparece es el tamaño del caso base. En general, de hecho en Merge Sort lo hicimos así, el caso va a ser 1. En el caso de la búsqueda binaria también, ¿sí? Entonces, sí, básicamente acá podemos suponer que acá dice 1 si estamos hablando del Merge Sort. Acá lo estamos poniendo de manera general. Después A es la cantidad de subproblemas que voy a resolver, ¿sí? Recuerden que por un lado, en el caso de Merge Sort, yo me encargaba de resolver las dos partes en lo que había partido mi problema. Mientras que en búsqueda binaria me quedaba solamente con una. ¿Sí? En un caso sería 2, en el caso del Merge Sort, y en el caso de búsqueda binaria sería 1. Y después C es la cantidad de en cuánto parto mi problema original, ¿sí? Mi instancia original. Y bueno, por lo tanto, N sobre C va a ser qué tamaño tiene mis subinstancias del problema, mis subproblemas. Luego fn, vieron que hablábamos que los algoritmos de divide and conquer tienen la parte de divide, tienen divide, el conquer particularmente que es resolver el problema, y después tiene la combinación, el merge. Bueno, acá lo que vamos a incluir en fn es el costo del divide y la división y la combinación de los resultados. ¿Sí? Y cualquier otra cosa que tenga dando vueltas por ahí. Es todo lo que no depende de la llamada recursiva. Y en este caso estamos asumiendo que resolver un caso base cuesta θ de 1. O sea, por ejemplo, cuando tengo un solo elemento, un arreglo, un solo elemento, está ordenado, no tengo que hacer ninguna cosa especial. Podría, en este caso lo suponemos así, pero podría ser que yo tuviera que hacer un cálculo que no es θ de 1. Pero en el esquema general esto es lo que tomamos en cuenta. Bien, vamos a tener tres opciones para hacer el cálculo de las complejidades a partir de este análisis de la recursión. Por un lado vamos a tener que, estas tres la vieron en las teóricas, ¿sí? Ahora vamos a repasarlas nada más como para poder hacer ejercicios en un rato. Por un lado tenemos que hacer el dibujo de el árbol de las llamadas recursivas, empezando desde el caso donde solamente tenemos el costo del combinar y el dividir, ¿sí? Y de ahí llegar hasta el final y ahí vemos qué es lo que tuve que computar para recorrer todo ese árbol. O si no recorrí todo el árbol también, puede ser que no tenga que recorrer todo el árbol. Después la otra opción la opción 2 es adivinar, más o menos yo digo, bueno, yo creo que tiene tal cota este algoritmo que estoy haciendo, y después probar por inducción con algo que se llama el método de la sustitución, que ahora lo vamos a mencionar nada más, pero lo vamos a usar en los ejercicios de la clase que viene. Y después por último tenemos lo que se llama el teorema maestro. ¿Cuál es la ventaja que tiene el teorema maestro? ¿Cuál es la diferencia de los anteriores? Bueno, que en este caso es, si justo tenemos algo que entre el caso del teorema maestro, lo vamos a resolver automáticamente. O sea, tengo que ver nada más cuál es la forma que tiene y ya después de ahí lo puedo resolver directo. ¿Sí? No son las únicas opciones que hay para hacer la resolución del análisis de la complejidad en este tipo de algoritmos. Hay más métodos. Así que, digamos, esto no es extensivo
Acá no estoy incluyendo todos los métodos, simplemente son los que incluimos acá en la materia y son también los que tienen en el Cormen y en la bibliografía, es como estándar. Bien, árboles de recursión. Esto ya lo vieron en la teórica. La idea es que yo empiezo con el caso, el costo, el FDN, ¿sí? Ese es el primer costo que tengo, y después le voy a ir sumando los costos de cada llamada recursiva. Entonces, por un lado, acá en el primer caso la instancia es la instancia completa, de tamaño n. En este caso el único costo que tengo a priori es el costo del este sería el FDN, el costo del divide y el combine. Luego tengo las llamadas recursivas, donde a cada llamada recursiva le voy a pasar la mitad del tamaño de la instancia original. Entonces voy a tener el costo, el costo del n completo, que es básicamente el costo el costo base, digamos, más el costo de la primera vez que hago la llamada recursiva. Después voy a tener que hacer, a su vez, en cada llamada recursiva, si no se me acabó, no llegué a algún caso base, voy a tener que seguir partiendo en pedacitos, en mitades, mi instancia. Entonces, si en la primera lo partí a la mitad, en la segunda va a ser, lo partí en dos, ahora acá lo voy a partir en cuatro, ¿sí? Y después así cada vez voy a ir partiendo en mitades. O sea, el tamaño de la instancia acá era entera, acá era la mitad, acá era la mitad de la mitad, o sea, un cuarto. Y después voy a seguir sucesivamente. Fíjese que acá tengo, cuando lo parto en la mitad, tengo dos llamadas recursivas. Cuando lo parto en cuatro, tengo las dos llamadas recursivas de esta ejecución, más las dos llamadas recursivas de la otra rama. Entonces acá tengo eh, cuatro cuatro llamadas recursivas con tamaño de instancia n sobre 2 a la cuarta, sobre 2 al cuadrado, sobre 4, que es sobre 2 al cuadrado. Y así sigo hasta el final. Esto tiene un fin, como habíamos visto antes. Esto termina cuando llego a alguno de los casos base. En general va a ser cuando tenga algo de tamaño 1, de tamaño 2, tamaño 3. Depende, eso va a depender del problema con el que uno esté trabajando. Pero en algún momento uno llega a un caso base. Entonces uno va a llegar, si uno lo pone en forma general, uno va a llegar a una ejecución, a una llamada recursiva, donde le paso una instancia de tamaño n sobre 2 a la k. Y después, bueno, como esto es, lo estamos partiendo en mitades, va a haber otra llamada recursiva sobre donde le paso n sobre 2 a la k, y así voy a tener unas cuantas llamadas hasta tener cierta cantidad de hojas de mi árbol que acá acaba de terminar, ¿sí? Pero ¿cuántas tengo? ¿Sí? ¿Cuál es la profundidad de este árbol? ¿Lo sabemos? Bueno, sí, lo sabemos. En realidad, eh, sabemos que voy a tener tantas... La profundidad que voy a tener va a ser el logaritmo de la cantidad de elementos totales, ¿sí? Eso me dice cuánto de profundidad voy a ir para llegar hasta un caso base. Entonces, acá tengo el primer costo, después tengo el de todo este nivel, después el del otro nivel, después el otro nivel. Al final, básicamente lo que tenemos acá es una sumatoria en el cual esto va a estar en el orden de 2 a la i veces. Acá fíjese que acá teníamos 2 a la i, acá i vale 2. Entonces acá voy a tener 2 a la i veces, o sea 4 veces. Le estoy pasando una instancia de tamaño n sobre 2 a la i. O sea, acá 4 veces estoy pasando una instancia de n sobre 4. Y acá voy a pasar 2 a la k veces una instancia de n sobre 2 a la k. ¿Sí? Esto vemos que acá digamos, tenemos 2 a la i en los dos casos. Y esto lo podemos ver como que es, por resultado de la sumatoria, que esto es O de k por n. ¿Y cuál es ese k? Nosotros sabemos cuál es ese k, lo habíamos pensado antes. Justamente es el logaritmo de la cantidad del tamaño de la instancia original que teníamos. Entonces acá, para este esquema general del merge sort, por ejemplo, sabemos que esto va a ser O de n log n. ¿Sí? Este grafiquito acá lo tienen de un curso del MIT, lo pueden chusmear, está el link ahí, les queda. Pero bueno, esta es una forma de hacer del análisis de la recursión. A veces no es tan simple, en este caso acá era, o sea, estoy haciendo las dos llamadas, pero puede ser que no sea tan limpio el análisis acá, pero lo que tiene bueno es que es mucho más gráfico. Entonces acá tienen una de las opciones para hacer el análisis del costo de estas llamadas recursivas, de la recurrencia. Ya vimos el método anterior, que era
donde generamos el árbol de las llamadas recursivas. El segundo de los métodos es el método de sustitución. Lo vamos a ejercitar la clase que viene, que vamos a ver algunos ejercicios más de sorting y de divide and conquer. Hoy la idea es que se lleven la idea y después el resto de la clase los ejercicios los vamos a resolver con el teorema maestro. Bien, la idea general del método de sustitución es proponer una cota para TDN, o sea, tenemos que suponer alguna cota, ¿sí? Y después hacemos la prueba por inducción. Por ejemplo, nosotros teníamos que, en el merge sort, teníamos que el costo era 2 de TDN sobre 2 más n. Y yo quiero verificar que efectivamente ese TDN pertenece a n log n. Habíamos visto también que por definición lo que tiene que ocurrir es que TDN sea menor o igual a c n log n, donde c es alguna constante que no conocemos. Y eso a su vez también vimos por definición que pasaba para valores de n mayor o iguales a n0, ¿sí? Porque era el análisis asintótico. Entonces, bueno, supongamos que vale para todos los n menores a n. Por ejemplo, un valor posible es n sobre 2, n' es n sobre 2. Y por la definición de la función de más arriba, tenemos que t de n sobre 2 va a ser menor o igual a c de n sobre 2 por log de n sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, acá tenemos de vuelta nuestra función que teníamos antes, el costo de nuestro TDN. Vamos a sustituir por esto, por la definición de TDN sobre 2. Entonces ahí nos queda esta desigualdad, que TDN va a ser 2, o sea, por la definición de TDN, 2 por TDN sobre 2. Ya vimos que TDN sobre 2 era esto, en la desigualdad, más n, que esto estaba en la definición original del merge sort. Eso a su vez, operando un poquito, nos va a quedar que CDN va a ser igual a C por n log n sobre 2, de n sobre 2, más n. ¿Sí? Luego podemos aplicar la definición seguir aplicando la definición del logaritmo por propiedades del logaritmo. Seguimos operando, acá no hay nada raro. Seguimos haciendo factor común. Y acá nos queda algo interesante, que es que tenemos c de c por n log n menos cierto n, que es c menos 1. Nosotros podemos suponer sin ningún tipo de problema que c va a ser mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces en ese caso acá yo le voy a estar restando algo a esto. Luego nos quedaría que el TDN va a ser menor o igual a c de n log n con este c mayor o igual a 1. O sea, esta es la idea básicamente de la prueba. Nosotros tenemos que llegar a algo que tenga la pinta de lo que queríamos, nuestra hipótesis inicial. Después tenemos que ver bien las cuestiones formales de la inducción, pero tenemos, si suponemos un caso base de un n0 igual a 2, ¿sí? Podemos tomar el caso base n2 y n3, y si tomáramos el valor de c, por ejemplo, mayor o igual a 2, ahí se cumplen, o sea, tendríamos cumplidos los casos base. Y después sigue con la demostración por inducción estándar. Acá igual después de la clase que viene vamos a hacer algunos ejercicios con esto. La idea es que se lleven una idea de cómo es el método, ¿sí? Y un pequeño gran detalle, que ustedes acá lo que tienen que llegar al final es de la misma pinta de lo que ustedes estaban buscando. O sea, si ustedes aparecen, si acá me apareciera un más n o me apareciera alguna otra cosa que no tiene que ver con esto, o más n, bueno, más n cuadrado ya te diría cualquier cosa, pero si me apareciera algo que no es lo que yo estoy buscando, tengo que... no es lo que... O sea, voy a tener que operar de alguna manera, o operar, o me equivoqué en la hipótesis inicial. La idea básicamente es que no me estaría sirviendo... no estaría cumpliendo con la hipótesis original que tenía. O sea, lo que yo quería verificar. Entonces, si no llegamos a algo que sea exactamente igual de lo que queríamos, no nos sirve. Bien. Bueno, otra de las cosas que habían visto la clase pasada con los muchachos era el teorema maestro. Entonces tuvimos el de hacer el árbol de las recursiones, el método de sustitución y el tercer método es el teorema maestro.
Como vieron, nosotros tenemos alguna recurrencia de esta forma, ¿sí? Que era lo que pasaba con el merge sort, también hemos visto con la búsqueda binaria. Vamos a tener que si n es mayor a 1, ¿sí? O sea, básicamente si no estoy en un caso base, esto va a valer a de tdn sobre c, ¿sí? La c, recuerden que era la cantidad de en cuántos pedacitos divido mi n original, mi instancia original, más fn, que recuerden que era el costo del dividir y del combinar. Esto sí es n mayor a 1. Si n es igual a 1, o sea, estoy en el caso base, esto tita de 1. Eh, Suponemos que cuesta tita de 1, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Bien, entonces, lo que dice el teorema maestro, que ustedes lo vieron con Esteban, la clase teórica anterior, cómo es el desarrollo de esto. Básicamente acá tiene tres casos. Tenemos el primer caso, donde la idea básica es que el costo de las llamadas recurrentes, ¿sí? De la recursión, es más fuerte, o sea, tiene más peso que el costo del combinar, hacer el combine y el merge. Entonces me olvido directamente de esta parte del costo que no tiene que ver con la parte recursiva. Este es el primer caso. El tercer caso es al revés, entonces la parte recursiva no me importa tanto, sino lo que es más fuerte es el costo del FDN. Entonces el que manda es el FDN. Acá el que manda es la parte recursiva. Y si los dos están en igualdad, vamos a tener este caso, el caso del medio, ¿sí? En el cual FDN va a ser tita de n a la log c, log en base c de a, ¿sí? Bien, esta es la idea del teorema maestro, ¿sí? Entonces en el primer caso es más, manda la recurrencia. En el tercer caso manda el costo del divide y el combine. Y en el medio los dos están en la misma línea. Y por ende, para poder usar el tercer caso, tengo que chequear esto. Sí o sí tengo que chequear esto. Que fn sea tita de n log de a en base c. Recuerden que a era la cantidad de subproblemas que voy a resolver. ¿Sí? C es el tamaño de esos subproblemas. Y ahí tengo ya mi log c de a. Vamos a ver el ejemplo con merge sort, ¿sí? Para ver cómo se aplica esto. Entonces nosotros tenemos, esta es el costo del merge sort. Recuerden que siempre le ponemos relativo al t porque todavía no sabemos cuál es. Entonces vamos a ver cuánto vale acá. La cantidad de subproblemas es 2. O sea, yo voy a resolver dos subproblemas. Recuerden que yo en el Divide and Conquer en general, yo dividía en k subproblemas y yo después podía quedarme con solamente una parte o con todos esos k subproblemas para resolver. En este caso voy a resolver los dos que lo dividí, resuelvo los dos. Después, el tamaño de mi instancia resultante va a ser la, la mitad, ¿sí? Entonces, la cantidad de particiones van a ser 2 y el tamaño de su problema va a ser n sobre 2. Luego, si hacemos el cálculo de log de c de a, o sea, reemplazamos simplemente el valor de c y el valor de a, nos queda que nos da igual a 1. Entonces, nosotros ¿a qué suena esto? Queremos el segundo caso del teorema maestro, decía que si se cumple que f de n sea tita de n log de a en base c, entonces acá básicamente que sería que n, que era el costo que tenía del divide y combine, pertenezca a tita de n a la 1, o sea, tita de n. ¿Es correcto esto? Sí, de hecho es siempre n. Esto es un costo que no cambia. ¿Sí? Por abajo y por arriba, lo podemos acotar que es n. ¿Se cumple eso? Sí, se cumple eso. Entonces, por el caso 2 del teorema maestro, nos queda que ya nosotros sabemos que t de n pertenece a O de n log n. Vamos a ver los casos. Entonces, si se cumplió que f de n sea tita de n de log de a en base c, o sea, en nuestro caso era O tita de n, entonces acá va a pasar que esto va a ser n de log de c de a, o sea, log de c de a en el caso que estábamos viendo recién era 1, entonces sería n a la 1 básicamente, por log de n.
Entonces acá nos queda que nuestro mersor va a ser t de n, va a ser O de n log n. Vamos a ver el caso de la búsqueda binaria, ¿sí? Para ir cerrando esta primera partecita. Y acá nosotros vemos que esta era la función de mi costo de la búsqueda binaria. Eso lo habíamos calculado antes. Era, me quedo con una sola de las partes en que divido el problema. Cada parte tiene tamaño n sobre 2. Y este es el costo del combine y el divide. Sí, es constante. Bien, nosotros vamos a reemplazar los valores de C y A. ¿Sí? C es de vuelta, es el tamaño de en cuánto parto mi problema, lo voy a partir en 2. Y A es con cuántos problemas me quedo de esos subproblemas, me va a quedar con 1. Entonces esto me queda que log de 2 de C de A vale 0. Bueno, si chequeamos qué pasa con f de n, nos queda que si tenemos que vamos a verificar lo mismo que verificamos antes. Podemos ver en cuál de los casos del teorema maestro caemos. Entonces nos quedaría que tenemos que el f de n es algo constante, tiene un costo constante. Y acá vimos que si reemplazamos nos queda que f de n es tita de n de 0. O sea, básicamente es 1. Sí, correcto, o sea, porque es constante. ¿Sí? Entonces entramos en el segundo caso, o sea que el f de n, o sea, lo que no es la recursión, es constante. Y n log n elevado a la log del logaritmo de a en base c era n a la 0, o sea, es constante. Entonces se cumple que f de n pertenece a tita de 1. ¿Sí? Es o de 1 y es omega de 1. O sea, siempre es constante, acá no tengo un cambio. Entonces acá podemos, la complejidad de todo el algoritmo va a ser tita, recuerden la definición, si caíamos en este caso era, si f de n pertenece a O de 1 en nuestro caso, va a ser n a la log c de a, que habíamos visto que era 0, por log de n. O sea, 0 log de n. Básicamente, n a la 0 nos queda 1 por log de n. Entonces nos queda que mi búsqueda binaria es tita de log n. Que eso igual ya lo sabíamos anteriormente, pero acá lo estamos viendo por medio del teorema maestro.